Muy buenas noches, querida comunidad de ACOM. Qué rico volver a tenerlos en nuestros espacios. Muy bienvenidos a las actividades del 2026. Quería darles un gran saludo este año de parte mía y de sobre todo de la Junta Directiva con la cual hemos trabajado una serie de actividades para este nuevo año. Tenemos muchas expectativas, sobre todo queremos principalmente hacer actividades que sean atractivas y útiles. Como comentábamos hace un rato, que sean con nuevas modalidades, nuevas caras, nuevos impulsos para poder interactuar. La expectativa es que sean actividades precisamente que sean muy útiles, que sean muy interactivas, se van a dar cuenta. Queremos hacer, y para eso hemos implementado una nueva actividad que no es exactamente el webinar clásico que hemos hecho, sino una especie de conversatorios. Por eso los vamos a llamar como conversatorios con ACOM. Vamos a tratar de hacerlos el último jueves del mes. Les voy a ir adelantando algunas perlitas para próximos. Este mes vamos a tener dos. Vamos a tener este que fue el 12, que es hoy precisamente, y ahorita vamos a hablar del tema. Y el siguiente va a ser el 26, jueves 26, que es el último jueves del mes, donde vamos a tratar de hacer esas fechas que sea el último jueves del mes. Vamos a hablar de un tema muy rico que poco tocamos nosotros, pero que va a ser bien interesante porque además el expositor, pues la persona que nos va a acompañar en Instagram en esta oportunidad, lo vamos a hacer interactivo, vamos a hacer Zoom algunas veces para comunidad médica, Instagram para comunidad general y el tema va a ser sexualidad en el paciente osteosarcopénico, con el doctor Juan Fernando Uribe, que es un sexólogo, un urólogo sexólogo fascinante. Adicional a esto, el siguiente mes, en marzo, como es el mes de la mujer, queremos hacer una actividad concerniente a ello y con temas de mucha vigencia, que son los retos de la terapia hormonal en la salud osteomuscular en la transición a la menopausia. Allá nos van a acompañar la doctora Eliana Saldarriaga, ginecóloga endocrinóloga, la doctora Patricia Ormaza y el doctor Carlos Pérez van a interactuar con ella después de su presentación. Quiero, antes de despedirme también, simplemente recordarles, este año tenemos curso de densitometría avanzado, va a ser en la Javeriana, va a ser en el mes de mayo, ya dentro de poco vamos a hacer el lanzamiento, ya estamos empezando a dar algunas pinceladas por ahí por Instagram y por las redes. Y sin más, quiero darle paso a nuestro moderador del día de hoy, el doctor Francisco Linares. Francisco es una persona muy conocida por mí y por toda la comunidad de ACOM, creo. Él es ortopedista oncólogo, expresidente de ACOM y lo más importante es un gomoso de este tema. Entonces, no quiero adelantarme nada. Pacho, el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. No sé si de pronto quieres que empecemos ya o damos un momentico a que siga entrando gente para poder tener pues un mayor volumen de personas que sé que hay bastantes ingresando. Doctor Molina, muy buenas noches. Tenemos en este momento 82 participantes y estoy seguro que bateremos el récord con la doctora Mireya Tapiero sobre el tema de salud ósea en el paciente con cáncer. Para mí es un privilegio estar aquí, es un gusto enorme seguir con las actividades de ACOM. Gracias por contar conmigo. Y pues para mí es un privilegio tener de verdad a la doctora Mireya Tapiero. Mireya es internista, endocrinóloga, trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología y es una experta en el tema de salud ósea y oncología. Entonces, pues Mireya, de verdad bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación de ACOM y vamos a hacer esta modalidad con dos casos clínicos inicialmente, teniendo un intermedio para hacer preguntas y lo invito a todos los participantes que nos van dejando las preguntas en el chat para poderlas desarrollar en esos dos momentos. Después del primer caso y después del segundo, Mireya, el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, buenas noches, encantada de estar aquí y espero que en estos minuticos pues todos aprendamos un poquito más del paciente oncológico y de la salud ósea en estos pacientes. Entonces vamos a compartir. Ay, acá. ¿Me confirman, porfa? Ya Perfecto, voy. doctora. Listo, entonces vamos a seguir la dinámica que nos dijo el doctor y Perdón, vamos a doctora, ver. ¿la podría colocar en pantalla completa, por favor? Ya está en pantalla completa acá, ¿será que se demora un poquito? ¿La estás viendo cómo? Sigue La siendo... estoy viendo presentación, como Dame presentación, pero no full presentación.
Entonces la dejo de compartir y vuelvo e intento. Dame un segundito. Entonces pongo este de acá, ¿es esto? Y no, mira, no. Ahí la sigues viendo, no en pantalla completa, pero ya la ves, ¿sí? Ahí ya ¿Ella estamos se ve? en... Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces para mí, como les decía, es un gusto estar acá. Dividí la conferencia o el webinar así. Lo primero es el enfoque de pacientes con baja masa ósea en terapia endocrina y donde más hay evidencia es carcinoma de mama y pues de próstata. La segunda parte, el manejo de pacientes con enfermedad metastásica o hueso. Y la tercera parte, solamente un par de diapositivas para las recomendaciones para pacientes con neoplasias hematológicas. Entonces vamos a empezar con los pacientes con baja masa ósea en terapia endocrina. Para el año 2019 en Estados Unidos, aproximadamente habían 16 millones de sobrevivientes de cáncer. La mayoría de estos pacientes iban a estar entre la sexta, la séptima y la octava década de la vida. Entonces aquí ya vamos viendo que los sobrevivientes se nos van sumando al grupo que pues por fisiología y por envejecimiento pues también van a Ah, contar está con... Gustavo. Los Le grupos más grandes de confundí. sobrevivientes de estos, de los pacientes con cáncer, son mujeres con cáncer de mama en etapa temprana y hombres con cáncer de próstata no metastásico. De ahí que la mayoría de evidencia que tenemos para el manejo de estos pacientes pues sean de estos dos grupos. En cuanto a términos generales de fisiopatología, tenemos que la enfermedad oncológica como tal, sea el tumor que sea, pues causa una inflamación crónica que va a llevar a un aumento en los valores de factor de necrosis tumoral, de interleuquina 6, de interleuquina 1, y todo esto va a tener su efecto al aumentar la resorción ósea. Esto por el lado del diagnóstico que tenga el paciente como enfermedad maligna. Aparte de esto, tenemos los tratamientos oncológicos, que para el caso de nuestros pacientes serán las terapias de privación androgénica y estrogénica, o pacientes que no tienen ese tipo de cáncer, pero que su efecto colateral por la quimioterapia es entrar en insuficiencia ovárica. Estos pacientes van a tener pérdidas de masa ósea que pueden llegar a ser 7 veces superiores al envejecimiento normal. Y en estas dos cosas converge lo que vamos a tener en los años posteriores de nuestros pacientes si no hacemos como una conciencia desde más jóvenes, que es la sarcopenia, que va a empeorar pues todo esto. Arrancamos entonces con el primer caso clínico. Tenemos una paciente de 69 años que le diagnostican un cáncer de seno y desde el año 2025 deciden darle pues por sus factores de riesgo para recaída, terapia ayudante con letrozol, 2.5 miligramos al día. Y la paciente llega a la consulta remitida para concepto acerca de salud ósea. ¿Listo? Ay, me devolví. Entonces tenemos que a la paciente le hacen la densitometría, nos llega con la densitometría y tenemos para interpretar en la densitometría en columna lumbar los valores de L1, L3. Tenemos una densidad de 0,918 para un T-score de -2,2, un Z-score de -0,5. Miramos el cuello femoral derecho, tenemos una densidad de 0,707, un T-score de -2,4 y un Z-score de -0,7. La pregunta que nos surge es entonces, ¿qué hacer con el paciente? Básicamente con este reporte, ¿será que le doy solamente suplencia de calcio y ejercicio? ¿O debo calcularle el FRAX para definir qué hacer? O como no está en osteoporosis, pues le puedo dar de alta por endocrinología y que el grupo tratante pues la siga vigilando. Entonces, resulta que los pacientes con cáncer de mama y cáncer de próstata, como son hormonodependientes, el objetivo de ellos es bloquear la síntesis hormonal. Se hace mediante cirugía, mediante radioterapia o por medio de castración farmacológica. Los efectos secundarios serán, por lo tanto, disfunción sexual y pues el que nos tiene aquí que es la pérdida de la masa ósea. Entonces, ¿yo qué hago? El primer paso es estratificar el riesgo de acuerdo a la terapia endocrina. Empiezo diciéndoles que no es lo mismo tener tamoxifeno en una premenopáusica que usarlo en una paciente posmenopáusica. Y no es equiparable el riesgo en una persona posmenopáusica que le demos tamoxifeno a una que le demos inhibidor de aromatasa. Entonces, si hay oncólogos conectados, pues esto es un cuadro muy general para los que no somos oncólogos, porque lo primero que debemos reconocer es con qué terapia está mi paciente. Entonces, en términos muy generales, la terapia endocrina en cáncer de seno se dividirá según si es premenopáusica o posmenopáusica. Para premenopáusica, contaremos con los modificadores selectivos del receptor de estrógenos, que es el tamoxifeno, o con agonistas de la hormona liberadora del LH, el leuprolide. Para posmenopáusicas, habrá mujeres a las cuales se le dará tamoxifeno o, según el riesgo, inhibidor de aromatasa. Los más conocidos, letrozol, anastrozol y exemestano. Esto en cuanto a cáncer de seno.
En cuanto a cáncer de próstata, pues tenemos la terapia de privación androgénica, perdón, tenemos la orquidectomía o los agonistas LHRH, el leuprolide, y si es resistente a la castración, tendremos inhibidores CYP17, abiraterona, o los antagonistas de receptor de angiotensina de segunda generación, como la apalutamida. Entonces, lo primero que sí debemos hacer es reconocer con qué medicamento está nuestro paciente. Aquí les tengo un ejemplo entonces de cómo puede ser la pérdida de la masa ósea en 12 meses en columna lumbar en una paciente con cáncer de seno según el manejo. Entonces acá tenemos el 0%. Si fuera como la paciente únicamente con una menopausia normal, ustedes pueden ver que pierde aproximadamente un 1% en un año. Si le damos inhibidor de aromatasa, pierde un poquito más del 3%. Si le damos tamoxifeno, se mantiene o puede aumentar un poco entre 1,5 o 2%. Si esta paciente lo que tiene es una quimioterapia, una insuficiencia ovárica inducida por quimioterapia, vean ustedes que llega al 8%. Y si lo que tiene son agonistas GHRH, la pérdida es casi el 9%. Entonces, según la terapia, vamos viendo cómo se va portando el perfil clínico de nuestra paciente. Empezamos con el tamoxifeno. Los efectos sobre la densidad mineral ósea van a variar. Si la paciente es posmenopáusica o premenopáusica, quiere decir que se comporta diferente si está en presencia o no de estradiol. Entonces, para posmenopáusicas va a actuar como agonista óseo y para pre como antagonista parcial, lo que explica la pérdida ósea en esas pacientes. En cuanto al riesgo de fractura, en las posmenopáusicas el tamoxifeno se asocia con reducción de la fractura en un 32% en 7 años. Para las premenopáusicas tenemos estudios, pero pues de casos y controles. Este es el reporte de unas de 5.520 pacientes. Y en el grupo en el que recibió el tamoxifeno se evidenció un aumento de riesgo de fractura de 6,3 versus el grupo que no lo recibió. Entonces, si la paciente es premenopáusica y está con tamoxifeno, no nos podemos quedar tranquilos y debemos abordarla y tal vez en ese caso sí decirle, hagamos el fracso, miremos qué hacemos, porque en este caso no estaría protegida de la pérdida de masa ósea. En cuanto a niveles de aromatasa, hay mucha literatura, solamente les traje esta que es como un resumen de los estudios aleatorizados describiendo las ratas de fractura cuando comparan el inhibidor con el tamoxifeno. Entonces, ustedes pueden ver que esta incidencia de fractura puede ir desde el 2% hasta el 11%. Y únicamente les subrayo el más grande, en el que comparan anastasol con tamoxifeno. Son casi 9.300 pacientes a un seguimiento de 100 meses y pues vean ustedes que es importante la incidencia de fractura en las pacientes cuando lo comparamos posmenopáusicas, el tamoxifeno con el inhibidor de aromatasa. En cuanto a los agonistas continuos GHRH, vean ustedes que la disminución se da desde la semana 12 de tratamiento, o sea, desde muy temprano. En los hombres, para la pérdida significativa se da en el primer año y dice que cuando se interrumpe se puede encontrar una mejoría, pero es de carácter parcial. Entonces, el riesgo de fractura entre el primero y el quinto año luego del diagnóstico puede variar del 19% versus un 12% para el grupo que no recibe esta terapia. La edad media para hombres con carcinoma de próstata para que se vea la fractura es de 78 años y la mediana de aparición de la primera fractura es a los 28 meses. En cuanto a los antiandrógenos, todos aumentan significativamente el riesgo de fractura y la incidencia varía, es de 7,3% a los 24 meses versus un 1% la diferencia significativa tras 12 meses de seguimiento. ¿Listo? Entonces, el primer mensaje que les quiero ir dando aquí, no esperemos a que pasen 2 a 3 años para evaluarlo. ¿Sí? Esos pacientes toca evaluar con qué densidad ósea arrancan y estarlos por lo menos el primer año, si toca hacer la primera densitometría, pues posiblemente. ¿Listo? A los 5 años, el 20% de los pacientes con SEA de próstata van a tener una fractura osteoporótica. El segundo paso, ya yo identifiqué si es un paciente con cáncer de mama o uno de próstata y ya dije, bueno, ¿con qué medicamento está? Lo segundo que debo hacer es evaluar los factores de riesgo generales para osteoporosis que ustedes muy bien conocen. Solamente se los tengo acá pues en lista, pero son los que hacemos en la consulta pues normal de osteoporosis posmenopáusica. Tabaquismo, el licor, fracturas no traumáticas en la edad adulta, si es un paciente con movilidad reducida, si tiene mayor riesgo de fracturas, si está usando corticoides. Entonces, tenemos que hacer la misma lista de chequeo para estos pacientes. El tercer paso es no olvidar, según sea el caso, descartar si además coexiste una causa secundaria de osteoporosis. Entonces, no olvidar el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, si le ven una clínica pues de Cushing, deficiencia de vitamina D, si está con otros medicamentos como anticonvulsivantes, entonces uno sugiere que tenga en la cabeza o guardado en su consultorio como la lista de chequeo de las más comunes causas de osteoporosis secundaria.
Y el cuarto paso, lo que hacemos es ubicar al paciente en el siguiente algoritmo. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestro paciente, vigilamos ya si coexistían o no causas de pérdida secundaria de masa ósea, evaluamos los factores de riesgo y ahí sí nos vamos a la densitometría, ¿sí? Entonces, si la densitometría tiene un T-score en columna o en cadera por debajo de -2, pues tendré que mandar a mi paciente a ejercicio, pero tendré que de una vez definir la terapia farmacológica, sean bifosfonatos o sea denosumab. Y una vez iniciado, hacer un control densitométrico a los 2 años. Si no tengo el T-score, pero mi paciente está en terapia endocrina y tiene más de 2 factores de riesgo, hago exactamente la misma conducta. Si mi paciente tiene un T-score por encima de -2, únicamente le controlo factores de riesgo modificables y le hago un control de densitometría. El intervalo, según la guía que ustedes miren, aparece entre 12 y 24 meses. Si está arrancando el manejo, yo diría que el primero sí toca hacerlo al año. Y de ahí para allá, pues cada 2 años, depende de cómo se comporte clínicamente pues el paciente y que no haya fractura por fragilidad. Y resulta que hay un estudio hecho en un solo centro transversal en el que cogieron 556 mujeres posmenopáusicas en estadios tempranos de cáncer de mama y pues les daban a todas inhibidor de aromatasa, letrozol, anastrozol. Y veían cómo era la incidencia de fractura, pero teniendo en cuenta la masa grasa de la paciente. La incidencia de fractura en una paciente que tuviera su porcentaje de grasa normal era del 20%, explicado solamente por el inhibidor de aromatasa. Pero si además de eso tenía un importante volumen graso, la fractura, la incidencia de fractura subía al 33%. Ellos dicen en el artículo como tal que si estos datos son confirmados en grupos más grandes, es posible que el algoritmo que les acabo de mostrar le aumente como factor de riesgo la obesidad. Entonces, eso es lo que tenemos al 2025. Entonces volvemos a nuestra paciente y recordamos que el T-score del cuello femoral está en -2.4. Además, tiene historia parental de fractura de cadera. Entonces, esto la hace pues con alto riesgo de fractura y decidimos empezarle terapia antirresortiva. ¿Qué opciones tenemos y a qué frecuencia? Entonces, este es el resumen pues de la ESMO y de la mayoría de guías. La canadiense hacen como los mismos cuadros de resumen de medicamentos. Entonces, los primeros que tienen nivel 1 de evidencia para empezar son denosumab y ácido zoledrónico. Y lo que son los orales tienen nivel 2, ¿listo? Ivandronato, alendronato y risperonato. Entonces, acá les voy a mostrar para que tengamos en cuenta las dosis. Si yo decido zoledrónico, será 4 miligramos cada 6 meses. Si yo decido denosumab, ustedes muy bien saben, 60 cada 6 meses. Si por algún motivo no se pueden poner porque son los de evidencia nivel 1 y tengo que optar por algo oral, lo mismo es lo que manejamos del alendronato, 70 cada semana. E ivandronato es una opción que hay sobre todo para cáncer de mama, no para cáncer de próstata. 150 miligramos una vez al mes. ¿Listo? Es lo que aparecen en las guías que tenemos como opción. Ahora, ¿por cuánto tiempo si yo me decido por bifosfonato? Entonces sabemos por guías y por estudios de reportes de metaanálisis, el uso sugerido es de 3 a 5 años, en el cual vemos que se va a incrementar la densidad ósea y pues que va a bajar la incidencia de fracturas. Luego de los 5 años, parece que hay más potencial de eventos adversos que de beneficio a nivel óseo. Y cuando se suspende luego de 5 años, también hay estudios que demuestran que el beneficio se mantiene. Es decir, que por ahora lo seguro es hacerlo más o menos de 3 a 5 años, pues siempre y cuando su paciente durante ese tiempo no haya sufrido una fractura durante el manejo. Pero pues para que tengamos en cuenta que tampoco son 10 años, porque si revisamos cáncer de mama, el letrozol, dependiendo del riesgo, ya también se está llevando a 10 años. Entonces, por ahora en lo que va a literatura, es seguro mantenerlo y es beneficioso de 3 a 5 años. No olvidar, por favor, ¿sí? Yo creo que el primero debe ser el médico que maneja al paciente. Hay que pedir que la vea medicina del deporte. O sea, tienen que empezar a hacer ejercicio estos pacientes y estos pacientes. Los que vemos hoy en día no tienen esa cultura del ejercicio, entonces es súper importante que por favor los enviemos o por lo menos les demos un dato de cómo pueden arrancar a hacer actividad física. Y esto es más importante que la densitometría a veces. Por favor, que los vea odontología previo a iniciar. Ya en consulta uno ve muchas cosas que pasan por no pedir a tiempo o de basal la valoración por odontología y luego hay alguna complicación, alguna pieza dental y no hay odontólogo que quiera manejar al paciente, lo mandan a endocrino, que le ponga una nota, que vuelva a ir, el paciente con infección, con todo. Entonces, por favor, base la valoración por odontología.
Y aquí, doctor, si quiere podemos parar y conversar un ratico. Usted me dirá. Gracias, doctora Tapiero. Ok. Muy claro el primer caso. Quisiera saber si alguien de la audiencia tiene preguntas. Las va por favor escribiendo en el chat. Pero por ahora, doctora, una pregunta respecto a este Sí. primer caso. Para hacer diagnóstico de osteoporosis en una paciente que tiene cáncer de seno y que pues también es posmenopáusica, adicional al DEXA, ¿qué otro tipo de estudio recomienda usted? ¿Qué pedirle en cuanto a marcadores de Bioquímicos, recambio? no, digamos que no nos modifica mucho, ¿sí? Nos valemos mucho y hacemos la conducta básicamente con factores de riesgo. Pudiéramos hacer FRAX, digamos que hay algunos estudios con 400 pacientes, hay otro con 150, y decía, bueno, si usted no tiene sintometría, calcúlele el FRAX sin sintometría a esta paciente y póngale como osteoporosis secundaria dentro de lo que se tiene que llenar como factor de riesgo. Pero se dieron cuenta que hacerlo sin sintometría sobreestimaba también mucho el riesgo de fractura en este grupo de pacientes. Entonces dicen, lo que mejor se pudiera hacer es FRAX con TBS más morfometría. Decía ahí como lo que usted mejor le puede dar como el dato de que tiene que intervenir al paciente, doctor. No pedimos marcadores de resorción para quitarlos, empezarlo, definir en este momento, no. Perfecto. Bueno, ya nos hacen preguntas en el chat. Laura Alarcón nos pregunta, ¿es solo para pacientes oncológicos que el valor de corte de la densitometría cambia? Para los que están en terapia endocrina, mama y próstata, ¿sí? Digamos porque ahí ese algoritmo es hecho para ese grupo de pacientes donde está. Si tenemos otro tipo de pacientes en otro tipo de terapias que sepamos que producen pérdida ósea, nos tocará en ese grupo sí a ajustarles por FRAX, doctor. Y ojalá si tuviera la información de TBS sería mucho mejor. Karina Sarmiento nos pregunta cómo se maneja el efecto rebote al suspender el denosumab a los Ah, cinco no. años. Exacto, entonces si nos toca ponerle o sea, pongo el denosumab, entonces tengo que ponerle el antirresortivo. Escojo cuál le pongo, o sea, el que tenga. Si le voy a poner oral por los siguientes 6 meses o la dosis de soledónico para consolidar. Y a ese grupo sí me toca pedirle marcadores de resorción y que estén normales para yo saber si únicamente le pongo esos 6 meses o si debo ponerle más para evitar el efecto rebote. Ese sí nos toca hacerle la medición de los marcadores de resorción y manejarlo Maritza con Pérez, fosfonato. Maritza Pérez nos pregunta si junto al bifosfonato se le debe dar calcio diario a los pacientes Sí, con sí, cáncer. sí, doctor, pero yo en consulta no la arranco nunca hasta que yo no verifique que esté bien porque es un paciente con cáncer. Tenemos la idea y siempre verifico también gamografías óseas, todo lo que tenga de TACs hechos porque este primer caso es en un estadio temprano que en teoría no está en enfermedad metastásica. Pero a veces es mejor revisar bien la imagen con la que llegan, que no haya ninguna descripción rara en cuerpo vertebral y yo verifico siempre el nivel de calcio previo en este grupo de pacientes antes de empezar la suplencia. No arranco sin haber verificado un calcio sérico, pero sí hay que dejarla con vitamina D y la meta de vitamina D para ellos mínima también es de 30. Y nos pregunta María Ospino, ¿qué evidencia hay del uso de terapia anabólica en estos pacientes sin radioterapia o metástasis óseas en casos de T-score muy bajo? Digamos que no se recomienda teriparatide como tal en este grupo de pacientes y no tenemos estudios de seguridad en paciente oncológico para romosozumab, pero podría ser una opción si tiene un T-score muy bajo, ¿sí? Lo que hay de uso en este grupo de pacientes de teriparatide son pacientes que se complican con osteonecrosis de mandíbula, que sabemos que el uso es por corto periodo de tiempo. Entonces, la sugerencia es romosozumab, aunque no hay estudios de seguridad, tengo que ser clara con eso. Sí, no hay, pero pues si el riesgo de fractura es ya muy, muy alto, sería la opción. Liubia Aguirre nos pregunta, en el caso de pacientes pediátricos sobrevivientes de cáncer y osteoporosis con fractura, ¿por cuánto tiempo se puede prescindir los bifosfonatos? Uy, ese, Prescribir, perdón. ¿Cuánto pues puede sí, prescribir los bifosfonatos? es muy difícil porque, digamos, si es una no sé, eso sí es bien complicado. Porque lo que hay en ellos, la mayoría de estudios que hay es con ivandronato, digamos, en algunos de leucemia. Eh, y si es con fractura, mira que es una pregunta que no le puedo contestar. No sé, no tengo el artículo en la cabeza para decirle exactamente por cuánto tiempo. Y Y en mi dependiendo de la experiencia, enfermedad hematológica que tenga el paciente, uno podría decir,
si le pone o no le pone terapia formadora a ese paciente. Pero entonces, saber si está, es que no hay literatura, doctor. Saber si está en remisión completa, qué recibió de manejo, porque la terapia osteoformadora en este grupo, no es que no hay artículos que le digan a uno, es seguro ni por cuánto tiempo lo puede hacer. No sé el doctor si Sí, te... yo iba a dar un poquitico más respecto a los pacientes que yo veo. Yo veo niños con cáncer que Ok, tienen cáncer óseo adicionalmente y he tenido pacientes fracturados en terapia oncológica, siendo niños incluso muy chiquitos, y hemos tenido que empezar ¿de no suma? denosumab en esos Ujú. casos. Y en el uso de denosumab hay que ser extremadamente personalizado en la terapia, eh, ser terriblemente eh, francos con el desarrollo de lo que usted menciona, que no tenemos una evidencia clínica, y el soporte de la junta multidisciplinaria es la que nos da El aval, buscando la respuesta y el aval. Pero en principio es una terapia off-label en niños, y eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. de acuerdo. Luisa Parra nos pregunta: ¿de qué tipo de actividad física se beneficiarían más estos pacientes? ¿Actividad física de baja Entrenamiento, intensidad, más que la, moderada? más que la intensidad nos toca, yo siempre les digo, hay que buscarles una persona que los guíe, primero, porque si los mandamos solos sí puede ser un problema. Y segundo, entrenamientos de fuerza con cargas bajas y con bandas elásticas, ¿sí? Todo lo que genere pues un poquito más de crecimiento del músculo. Yo veo pacientes con el cancerológico, ustedes entienden pues que ahí llega mucha paciente subsidiado, entonces yo les digo, en la medida de lo posible, pues ellos actividad física piensan que puede ser también ir a jugar fútbol. Yo les digo, nada de impacto obviamente por el riesgo de fractura, pero sí bandas elásticas y peso a bajo peso, pero con buenas repeticiones. Es lo que, no sé si hay algún médico deportólogo o algo, pero es lo que generalmente les enviamos. Dos Y ese preguntas sobre nosotros. doctor, perdón, ese es el otro mensaje. Tenemos medicina del deporte y pues está en todas las EPS subsidiadas o contributivos. Nosotros como médicos también tenemos que enseñarnos a pedir la valoración y a que los vean y que sea una especialidad más que siempre haga parte del manejo del paciente con osteoporosis, ¿sí? Porque eso tiene que ser muy dirigido para cada paciente. Entonces, para que también aprendamos a pedir la valoración sin ningún problema. Vale, doctor, siga. Últimos dos preguntas sobre denosumab. Ujú. En pacientes oncológicos con falla renal estadio 5, ¿se puede usar denosumab o hay otra opción? Y Digamos que denosumab, ¿qué evidencia de complicaciones autoinmunes? bueno, de complicaciones autoinmunes no encontré muchas y en cuanto a lo de cuando uno mira el inserto del denosumab, por debajo de 30 no está permitido, ¿cierto? Pero es por el riesgo de la hipocalcemia, porque entre más falla renal tenga el paciente después de la aplicación de la ampolla, el mayor riesgo es hipocalcemia. Entonces, en la práctica diaria nosotros, si el paciente está con falla renal, sí lo usamos, pero lo que hacemos es estar con mejor suplencia de calcio y con más vigilancia, digamos, al sexto día, a las 2 semanas, para ver que no haga una hipocalcemia sintomática. Pero eso estaría fuera de indicación porque cuando se aprobó, ellos no hicieron estudios con pacientes en falla renal estadio 5, Última pero sí lo pregunta: usamos. ¿cuál sería la recomendación en caso de un paciente que se le administró denosumab, pero a los 3 meses el paciente continúa con síntomas de hipocalcemia y está tendiendo a tomar hasta 1.200 unidades internacionales de suplemento de calcio diario para el manejo de los síntomas? Pues yo diría que no se le puede entonces dar, doctor, porque el calcio tiene que estar normal para la aplicación, por lo menos el límite inferior. Y hasta que no se corrija eso, pues no va a haber forma, porque si nos toca poner en una balanza el riesgo-beneficio. Entonces tocaría algo, digamos, no sé, bifosfonato oral, ¿sí? Un alendronato que no ve uno, pues que hagan hipocalcemia con alendronato oral. El doctor Consuegra de Venezuela nos pregunta: bifosfonatos en edad infantil. Luis, gracias por conectarse. Ya habíamos hablado del uso off-label del bifosfonato en los niños. Siempre hay que personalizar a cada caso, hay que determinar cómo se usa. Si sabemos que se usa en osteogénesis imperfecta, en fracturas por algún otro motivo, en pacientes con cáncer, pero lo más responsable para responderle es que no hay evidencia que sostenga el uso. Lo usamos en condiciones especiales, y la recomendación mayor es que sea soportado por juntas multidisciplinarias la prescripción de estos medicamentos. De Doctora acuerdo. Tapiero, ahí ya terminamos las preguntas del primer caso. La invito Ah, por favor a que continúe con su segundo caso. vale, Gracias. listo. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte de la conferencia, que es pacientes con enfermedad metastásica a hueso. Entonces tenemos el segundo caso clínico, un paciente de 68 años con dolor en la espalda severo,
y por eso empiezan estudios, le detectan múltiples lesiones en el esqueleto axial y apendicular y le hacen finalmente en el 2024 un diagnóstico de cáncer de próstata, remitido al servicio para definir el manejo de la enfermedad poliostótica. ¿Sí? Ha recibido abiraterona iniciado en el año 2024 y en marzo del 2024 por el dolor tan severo tuvo que recibir radioterapia paliativa sobre la pelvis ósea, el tercio proximal del fémur bilateral 10 sesiones y en abril recibió además radioterapia sobre la columna torácica. El reporte densitométrico, ustedes pueden ver, es de noviembre del 2025, columna lumbar L1, L4, con densidad ósea, perdón, de 0.996, un T-score de menos 0,9, un Z-score de menos 1. Cuello femoral izquierdo, una densidad de 0.899, con un T-score de menos 1,2 y un Z-score de menos 0,6, que diríamos que normal, ¿cierto? El doctor Eduardo Díaz, que le agradezco que me ayudó con la imagen del paciente, nos sacó estas fotos de las lesiones principales de la gamografía ósea. Entonces, en la flechita roja, las múltiples lesiones a nivel torácico y lumbar. En el anillo, doctor Linares, usted me corrige, ¿cierto? Esto es el anillo, ¿sí? Y el fémur proximal bilateral. No vaya yo a decir una cosa que no es con el ortopedista oncólogo al frente. Entonces, estas fueron las fotos del paciente de las principales lesiones, pero tenía realmente muchas más lesiones. Entonces, ¿qué hacer? Tiene la densitometría ósea normal, tal vez no requiera nada. Le calculamos el FRAX para definir al paciente. O yo creo que tiene indicación de terapia antirresortiva, pero no sé a qué dosis o qué le debo poner. ¿Sí? Entonces, a nivel mundial se registran, pues como ya vimos al inicio también, 18 millones de cánceres al año. Más del 50% de estos pacientes van a ser enfermedad metastásica. Y 1 de 4 pacientes con cáncer desarrollará compromiso óseo durante la evolución de su enfermedad. La enfermedad ósea metastásica es más frecuente en mieloma, el 95%, mama otra vez 70%, 85% de próstata, 40% de pulmón y 40% en riñón. Entonces, dada la alta prevalencia en cáncer de mama, pulmón y próstata, pues la información que tenemos es derivada generalmente de esta población. En esta presentación no vamos a hablar de mieloma múltiple, por aquí solamente para recordarles que el antirresortivo hace parte del esquema de quimioterapia del mieloma, entonces nosotros ahí sí no, pues no tenemos mucho que decidir, sino es ya manejo netamente por hematología, por eso el mieloma sí no vamos a tocar nada el día de hoy. El compromiso de la enfermedad metastásica predomina el esqueleto axial, siendo más común pues en columna vertebral, costillas y húmeros y fémures proximales en un 53%. Entonces, la fisiopatología. La interrelación es compleja entre la cédula tumoral metastásica y el microambiente óseo. Nosotros conocemos que hay dos tipos de lesiones. Las osteolíticas, que van a indicar una mayor activación del osteoclasto y por lo tanto va a haber más destrucción ósea, es más común, pero no exclusiva, del cáncer de mama y el carcinoma de pulmón. Y podremos encontrar lesiones osteoblásticas, hay una formación ósea normal y es más común en carcinoma de próstata. Otro mensajito aquí. La gamografía ósea generalmente lo que detecta son lesiones osteoblásticas. Entonces, si estoy con un cáncer de mama o de pulmón y me sale negativa, no puedo estar como tan tranquila de que no tenga lesiones porque pues lo que más hace son lesiones osteolísticas. ¿Listo? Para que lo tengamos como en cuenta. Entonces, el compromiso metastásico óseo va a generar morbilidad importante, sobre todo secundaria al dolor, por el tumor, por las fracturas o por compromiso del neuroeje. Y también va a dar morbilidad por la hipercalcemia. Esto es lo que conocemos como eventos óseos relacionados. Son mucho más comunes en lesiones osteolíticas, pero también los podemos encontrar en pacientes con lesiones osteoblásticas. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Entonces, en este caso, pues no es tanto como buscar que no pierda más masa ósea, sino que tenemos que prevenir los eventos óseos graves, hacer un control del dolor y lo más importante, mantener la calidad de vida del paciente. Entonces, ustedes dieron cuenta que el del caso clínico requirió en marzo y en abril del mismo año manejo por radioterapia en sitios diferentes por dolor. Entonces, ¿qué opciones tenemos de manejo? Tenemos la radioterapia convencional, que básicamente el objetivo es analgesia. Tenemos la radiocirugía, que sobre todo estará enfocada en aquella enfermedad definida como oligometastásica y que tenga una potencial curación como para manejos más radicales. Cirugía ortopédica, generalmente el objetivo será estabilizar o descomprimir. Y tenemos los fármacos óseos, tenemos bifosfonato, denosumab y pues aquí hay que incluir los radiofármacos porque pues ya tenemos cierto tiempo de estar usando para próstata en compromiso avanzado pues terapias con lutecio.
¿Listo? El objetivo o la función de esos fármacos dirigidos al hueso es reducir los eventos relacionados. Entonces acá tenemos como el algoritmo de cómo se debe manejar. Aquí me disculpan, les borré lo de mieloma porque no quiero tocar ese tema. Entonces, el primer mensaje es que la enfermedad metastásica en hueso se debe manejar de forma multidisciplinaria, ¿sí? Debemos definir inicialmente si es un compromiso metastásico óseo por cualquier tumor o si es un mieloma múltiple. Si es un compromiso metastásico óseo por cualquier tumor, pues como ustedes se dan cuenta, a la parte verde y a la parte amarillita, al tiempo irá el manejo del tumor primario, porque el manejo del tumor primario hace parte también del manejo de la enfermedad ósea, y el control sintomático, que si requiere radioterapia, que si requiere descompresión, lo que requiere el paciente para el manejo del dolor. Luego yo llego y paso a la parte que dice enfermedad metastásica ósea para definir entonces el manejo de los fármacos. Entonces yo voy a definir si el paciente tiene una enfermedad metastásica múltiple o enfermedad poliostótica o si es una enfermedad oligometastásica. Empecemos con la poliostótica. Entonces, si yo se diagnostica por imágenes y está con enfermedad múltiple a nivel de hueso, debemos iniciar medicamento. ¿Qué opciones tenemos? Zoledrónico o denosumab. Para algunas pacientes con cáncer de seno podrá existir la opción de ivandronato, pero solo para cáncer de seno, no hay estudios para otro tipo de tumores. El resto van a ser manejados con zoledrónico y con denosumab. Empezamos entonces. El paciente alcanza una respuesta parcial o una respuesta completa, entonces se puede pasar de mensual que se estaban usando los medicamentos a cada 3 meses, por ejemplo, en el caso del zoledrónico. Si es una enfermedad oligometastásica, antes de decidir iniciar medicamento, yo debo evaluar este cuadrito blanco. El paciente tiene mucha enfermedad esquelética o tiene una expectativa de vida menor de 3 meses, pues de pronto el paciente no requiere ningún medicamento, sino darle mejor medida de soporte y manejarlo ya por cuidado paliativo. Si no es así, empezamos medicamento. Se puede empezar el sodrónico cada 3 meses. Evalúan la respuesta con la quimioterapia que le están poniendo. Si hay una respuesta completa o una buena respuesta parcial, se puede dejar cada 3 meses por 2 años y luego de eso se puede suspender y en caso de que la enfermedad progrese, reintroducirlo. Entonces, ese es el manejo que se haría para la enfermedad oligometastásica. Entonces, los agentes óseos, como les dije, son dos grupos. Los bifosfonatos reducen el riesgo de eventos óseos en un 14% en SEA de mama y el zoledrónico en SEA de próstata resistente a la castración reduce eventos óseos en un 36%. Y el denosumab ha demostrado superioridad pues, al zoledrónico en reducción de eventos óseos relacionados. Dice que hay una reducción del 17% del primer evento óseo y el retraso en el tiempo de la mediana aparición es de 8.2 meses para el primer evento. Entonces, tiende a tener superioridad al zoledrónico. ¿Cuándo la inicio? Entonces, yo cuando digo a mi paciente tengo que empezar el medicamento para la enfermedad metastásica. La respuesta es ante la primera evidencia radiográfica de la metástasis ósea. ¿Listo? El riesgo de hacer un evento óseo relacionado, que le duela mucho por el tumor, que se fracture, comprometa el neuroeje, es al momento del diagnóstico y durante el primer año. Entonces, que ojalá apenas se diagnostique, se decida qué manejo se va a hacer. Vuelvo y les repito, si el paciente tiene enfermedad oligometastásica, pero con mucho compromiso visceral y una esperanza de vida limitada, reevalúe si realmente el paciente requiere empezar estos medicamentos. ¿Cuál terapia de qué dosis? Entonces la elección puede depender de varias cosas. ¿De dónde está el tumor? Porque parece ser superior el denosumab en cáncer de mama que en otros tumores, entonces uno puede irse como inclinando más por uno por el otro. Comorbilidades del paciente, la preferencia del paciente y pues nos guste o no los costos. Si encontramos o no encontramos a disponibilidad la ampolla que le queramos poner. Por ejemplo, la guía conjunta de Ontario dice que ellos no recomiendan un medicamento sobre otro solenónico sobre denosumab o viceversa. Ellos saben que el denosumab podría ser preferible por la reducción de eventos óseos relacionados y por la vía administración, pero para ellos, por ejemplo, el costo es mucho mayor. Entonces, lo recomiendan dependiendo de la accesibilidad que tengan o al soledrónico o al denosumab. Entonces, aquí vamos a ver lo de las dosis. Entonces, si es soledrónico, 4 miligramos. Puede ser cada mes o cada 12 semanas. El soledrónico tiene 4 estudios aleatorizados en los que se evidencia que ponerlo o mensual o cada 12 semanas sigue siendo efectivo para la disminución de los eventos óseos y con menos eventos adversos cada 3 meses. Entonces, por eso es que la guía está, si usted quiere ponerlo cada 3 meses o lo quiere poner mensual.
Y el denosumab, vean ustedes, 120. Yo aquí quiero hacer un mensaje así grande. No es intercambiar la dosis de 60 con la de 120. Ni le puedo decir al paciente que no hay ampollas de 60 y que por favor se ponga media de 120. No, la de 60 viene prellenada de 1 mililitro, la de 120 de 1,7 y yo no le puedo decir que la mitad sea 60 miligramos. Entonces, no son dosis intercambiables, es cada ampolla para cada cosa. 60 miligramos para baja masa ósea o osteoporosis y 120 para el compromiso metastásico a hueso. Los estudios de aprobación para este medicamento fueron hechos cada mes la aplicación de la ampolla. Entonces, esa es la indicación. Sin embargo, en la práctica clínica lo hacemos, dependiendo del paciente, podemos ponerlo cada tres meses. Entonces, busqué un artículo que estuviera reciente acerca de eso, de la prevención de los eventos óseos con la dosis extendida del denosumab. Es una revisión de la literatura y pues lo que resume es que lo que tenemos hasta la fecha es información muy limitada de estudios pequeños que no nos puede decir que sí o que no, pero que se hace en la práctica clínica y que se debe pues individualizar cada paciente, ver la carga tumoral, las comorbilidades y los costos. La buena noticia es que hay un estudio en curso fase 3, que es este de acá, en el que van a comparar la eficiencia pues, de la aplicación cada 4 semanas a la aplicación cada 12. Lo malo es que hasta el 2028 terminan de reclutar pues, y analizar los datos, pero pues seguramente vamos a tener en un par de años respuesta acerca de si puede ser no inferior ponerlo cada tres meses a ponerlo mensual. Volviendo al caso clínico, pusimos entonces para el paciente de denosumab 120. Si el paciente tiene mucho compromiso y mucho volumen, yo no sé, el doctor, si hacen ustedes igual, nosotros optamos por ponerlo mensual, unas 9 a 12 dosis, ¿sí? Si es esos gamografías que uno ve que están pues llenas, entonces decimos, eso es mucha carga, dejémoslo mensual unos 9 a 12 dosis y luego si se mantiene estable la enfermedad, lo pasamos a cada 3 meses. Vamos a evaluar después qué pasa cuando el paciente vuelva. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo yo que ponerle el manejo? Las guías dicen de forma indefinida, pero siempre evaluando los riesgos de toxicidad. ¿Listo? Algunos datos sugieren que por lo menos se requiere manejo con estos medicamentos mínimo seguidos 6 meses para ver que sí se impacte realmente la aparición de los eventos óseos. No se deben suspender si el paciente presenta un evento óseo, porque mantenerlos me permite retrasar la aparición del siguiente. Y la mayoría de los estudios de seguridad para este contexto de la enfermedad están máximo a 2 años. Sin embargo, como han ido apareciendo terapias nuevas, sobre todo en mama, también en pulmón y en próstata, vamos a ver pacientes con más tiempo con estos medicamentos. Entonces, en este contexto nos tocaría siempre evaluar los riesgos de toxicidad sobre el beneficio de mantener la terapia y la estabilidad de las imágenes. No olvidar también con estos la valoración previa por odontología y la profilaxis durante la terapia, porque pues el riesgo de osteonecrosis de mandíbula sigue siendo bajo, por debajo del 2%, pero recuerden ustedes que puede aumentar si hay una mala higiene dental y además se le van acumulando terapias previas al medicamento que pueden ir generando mayor riesgo de aparición de la osteonecrosis. Entonces, doctor, si quiere ahí pegamos otra conversadita, otras preguntas acerca del caso. Muchas gracias, doctora Tapiero, muy gentil. Tenemos una muy buena pregunta del doctor Murcia, que es de palpitante actualidad, doctora, y él quiere saber qué definición utiliza usted de enfermedad oligometastásica. Sí, señor. Eso tiene unos estudios y menor o igual a entre 3 a 5 lesiones, es lo que dice en términos de número, ¿sí? Pero además del número, es que sean potencialmente curables, que la enfermedad se pueda acceder, por ejemplo, a una radiocirugía y darle manejo radical a la lesión. Si no cumple este criterio de que sea potencialmente resecable la enfermedad o un manejo radical, no sería enfermedad oligometastásica. Es difícil porque también buscar los artículos al respecto para esa definición no es fácil, pero por número le puedo decir que está en menor a 3 a 5 lesiones. Si tiene más, ya no cabe en la definición de enfermedad oligometastásica. Miguel, yo solamente amplío un poquitico esa respuesta de la doctora Tapiero. Se está tratando de individualizar el tipo de tumor porque sabemos que se comportan completamente diferente. Por ejemplo, una enfermedad ósea metastásica de un sarcoma no se puede definir como oligometastásica porque sabemos que el pronóstico es muy distinto y depende, pues, si uno puede pensar
que haciéndole el tratamiento, que en nuestro caso es quirúrgico como ortopedistas oncólogos, o dando algún tipo de manejo percutáneo como crío, y le podemos dar tratamiento a esas lesiones, eso sería lo que lo que yo podría relacionar con sobrevida del paciente y control de enfermedad metastásica. Me voy un poquitico más a lo que dijo la doctora Tapiero. Yo estoy considerando 5 lesiones para mantener todavía ese término. Ok, listo. Nos preguntan adicionalmente la doctora Vidal cómo se define una lesión metastásica ósea estable, al no afectar más huesos o utilizando marcadores, y nos da las gracias. Marcadores no. Y lo de estable, digamos que a veces ellos van haciendo cambios escleróticos y así no los lee el radiólogo, ¿sí? Y cuando ya hay cambio por esclerosis y la lesión obviamente no esté más grande, nosotros decimos hay una enfermedad estable. Entonces, medir la respuesta en hueso es muy difícil y en todos los tumores. Entonces, digamos, la gamma sale y me dice, tengo compromiso en T10, T11, las que sean. Entonces, hacemos resonancia contrastada y el radiólogo me la caracteriza, me la mide. Hacemos el control a los 6 meses o lo que pide el oncólogo dependiendo de la quimioterapia y uno mira qué características tiene la lesión. Entonces, si te hablan de lesiones escleróticas y no cambian el tamaño y no aparecen lesiones nuevas, para nosotros es enfermedad estable. ¿Sí? Y si durante ese tiempo no hemos tenido que irradiarlo por dolor o no ha sufrido una fractura, pues es una enfermedad que se está comportando de forma estable. Pero eso toca evaluarlo muy bien con el radiólogo y sentarse uno a veces con ellos y revisar las imágenes. No para los casos clínicos, sino para la investigación. Un comentario respecto a marcadores, que en este Ah, ok. caso es N-telopéptido y T-telopéptido. En pacientes en los cuales tenemos enfermedad eh, oncológica que tiene un alto riesgo de hacer metástasis, como ya nos presentó la doctora Tapiero, el empezarle por osteoporosis, manejo antirresortivo, ha demostrado que retarda las condiciones de presentación de enfermedad metastásica posteriormente, especialmente en pacientes de cáncer de seno y De cáncer de mama. próstata. Y de hecho esto ya nos lo demuestran las guías europeas que desde 2015 propenden a utilizar antirresortivos en pacientes con cáncer. De los 5 que pueden hacer rápidamente enfermedad metastásica, darles antirresortivos. Y en este tipo de pacientes se sabe que el N-telopéptido específicamente para pacientes de cáncer de próstata que lo tengan elevado sin enfermedad metastásica, podríamos utilizar tratamiento profiláctico de antirresortivos que disminuyen los riesgos de metástasis posteriormente. Es el único caso en donde yo he tenido oportunidad, pues son marcadores muy costosos, nos dejaron utilizarlos para hacer investigación en nuestra Evaluación. universidad en estas condiciones. Otra pregunta adicional. Perdón, En doctor, le pacientes debo una que cosita, perdón, una cosita ahí. En eso que el doctor cuenta que para evitar las recaídas, de ponerlo pues de forma profiláctica, los estudios están aprobados con zoledrónico, ¿sí? Con denosumab en mama no logró demostrar eso. Entonces, si se usa en ese escenario, sería usar, si no hay contraindicación por disfunción renal, sería zoledrónico los 4 miligramos y eso tiene como unos ciclos de dosis, que si por un año y descansa y luego miden, entonces digamos que eso lo mira muy bien el oncólogo sumando qué factores de riesgo tiene el CA de mama para eso. Listo, doctor. Era para agregar esa partecita. el doctor McAllister nos pregunta, en pacientes que presentan complicaciones odontológicas asociadas a un alto riesgo de fractura, ¿cuál es su recomendación a seguir? Las complicaciones, yo digo que cuando se presenten hay que manejarlas. Y lo que le dice uno es uso de antibiótico profiláctico, que no dejen pues nada que pueda lastimar la encía y lo que haya que sacar, haya que hacer, hay que hacerlo. Yo lo que molesto mucho, mucho en la consulta es no arranco nada hasta que no lo veo odontología. Y si odontología a mí me dice, tengo que hacerle una extracción dental, tengo que hacerle lo que le tenga que hacer invasivo, vaya y hágaselo antes de arrancar y evitamos problemas. Aún así hay pacientes que se complican durante la terapia. Entonces lo que haya que hacer, digamos, obviamente se le posterga la siguiente aplicación de la ampolla y se le dan las recomendaciones que además la guía que tiene la CON es muy buena, tienen un algoritmo chiquitico. Yo a veces le mando el algoritmo o se lo escribo al paciente en la historia para que el odontólogo sepa qué hacer, que hay que poner antibiótico y todo esto, porque a veces le niegan el tratamiento. Y hay que hacer lo que toca hacer en odontología, así el paciente se complique en medio de la terapia con el antirresortivo. Sí, ese es otro mensaje. No los puedo uno dejar con el dolor del diente ahí o con el problema que se vayan a infectar por miedo a que se vaya a complicar. Existe el riesgo, pero pues también hay indicaciones de manejarlo por parte de odontología. Doctor McAllister, yo le amplío un poquitico más la respuesta. La necrosis avascular de la mandíbula tiene 6 etapas. La 4, 5 y 6 es donde uno piensa en definitivamente trancar el tratamiento. En las 1, 2 y 3 es manejable y por eso siempre se debe tener
la valoración que mencionó la doctora Tapiero de odontología Pasar. y clasificar el tipo de necrosis avascular para saber si canceló o no el tratamiento. Si el paciente presenta fractura durante el tratamiento, por ejemplo, ácido zoledrónico, doctora, ¿se hace rotación a denosumab? ¿En qué escenario? ¿Sí? Porque si la No, fractura es no, por evento óseo relacionado, la guía dice no lo suspenda, sígalo poniendo, ¿sí? Digamos, no suspenda el antirresortivo. No sé si rotarlo o algo, porque estudios en esos pacientes ya con enfermedad metastásica no nos va a dar tanto tiempo para ver cómo nos fue con la fractura. Aquí lo que evaluamos es supervivencia libre de progresión, que no me aparezcan nuevas lesiones óseas, ¿sí? Entonces, la nota es no suspenda la terapia, no dice que la cambie, ¿sí? No dice rótelo para ver si le va mejor. El mensaje es mantenga la terapia antirresortiva. No hay dato de si cambiarla le va a ir mejor o no. Carlos Camargo nos preguntó algo parecido, pero ya quedó respondida la pregunta, como lo mencionó la doctora Tapiero. En pacientes con carcinoma papilar, metástasis ósea polimetastásico, ¿por cuánto tiempo debe utilizar el soledrónico en las dosis establecidas? Digamos, si no si es el soderónico lo podemos dejar cada 3 meses. Entonces uno lo empieza cada 3 meses y lo damos por lo menos los 2 años si es oligometastásica, ¿sí? Con el intervalo de cada 3 meses. Y en esos 2 años tenemos que ver cómo estuvo la enfermedad. Si aparecieron lesiones nuevas en hueso, si hubo alguna complicación, uno lo que debe evaluar con las imágenes es si toca de pronto modificar a una frecuencia diferente. Pero la idea es lo que yo les dije, hay estudios de vigilancia y seguridad a 2 años. ¿Qué tanto vive un paciente con compromiso óseo de cualquier tipo de tumor? Depende de la carga tumoral que tenga, doctor. Entonces, por lo menos sí o sí, apenas se diagnostique durante 2 años y luego mirar cómo está el paciente y cómo va la evolución de la enfermedad con RECIST de las lesiones del hueso o con las otras que tenga el paciente, porque además, si el paciente durante ese periodo se deteriora mucho, volvemos al algoritmo, pues si ya está muy enfermito y la expectativa de vida es muy poca, pues no le va a servir de nada porque no le vas a modificar nada a ese paciente, ya sería mejor medida de soporte. Entonces, por lo menos 2 años es lo que le puedo contestar con lo que hay de estudios de vigilancia de esos pacientes. Doctora, el doctor Consuegra quiere saber más sobre la experiencia de denosumab en pacientes con compromiso óseo extenso. ¿En qué intervalo evalúa resultados y cada cuánto gamografía ósea? Primero, para la gamografía ósea es saber si las lesiones que tiene el paciente son osteoblásticas o no, porque si no, pues no es gamografía ósea. Sí, si se detectó porque el TAC de toras se la vio o porque el PET con FG se la vio, ya le toca estudio dirigido a lo que encontró la lesión de hueso. Y si es mucho compromiso, serían 120 miligramos mensuales de 9 a 12 dosis y luego pasarlo a cada 3 meses si no aparecieron lesiones nuevas. Sí, gamografía ósea específicamente, doctor Consuegra, en carcinoma de próstata. Yo hago un esquema muy parecido al de la doctora Tapiero. Dejamos denosumab un año mensual y después cambiamos a cada 3 meses y es impresionante el cambio que uno puede ver incluso gamagráfico. Cuando yo empecé a hacer ortopedia oncológica decían que la metástasis ósea era incurable No se y curaba así. con estos avances uno ve unas desapariciones mágicas de las lesiones metastásicas. El uso profiláctico en dosis iguales a tratamiento oncológico. El uso profiláctico es en dosis iguales a tratamiento oncológico. La doctora Karina Sarmiento pregunta eso. No entiendo la pregunta en dosis profilácticas. Yo, yo lo asumo que, pues, la evidencia que mostraba doctora Sarmiento es que utilizábamos antirresortivos en pacientes, específicamente Ah, mujeres con cáncer de vamos. seno, y la utilizábamos exactamente igual a dosis de osteoporosis. Entonces, se terminó llamando profiláctico porque se determinó que se podía ver con ácido zoledrónico que retardaba la aparición de enfermedad metastásica. Eso no se puede, este segmento de tratamiento es una cosa observacional porque tiene toda la lógica fisiopatológica del mundo, aunque la evidencia es que el retardo que da la enfermedad metastásica es de 9 meses a un año. Es interesante porque a los pacientes sí les va mejor y mejoramos calidad de vida, pero en el ámbito de considerar que uno va a dar profilaxia con tratamiento de 120 miligramos en denosumab o de 5 miligramos o de 4 miligramos en ácido zoledrónico, no le puedo responder porque ese uso se hacía para osteoporosis. No sé si la doctora Tapiero lo piensa igual. Exacto, no sería sino como para las dosis de osteoporosis.
Y esos grupos a los que se escoge también tienen como unos criterios de oncología para saber quién tiene el riesgo de hacer eso. Tampoco es para todos, ¿cierto, doctor? Entonces tiene que ser muy bien evaluada, pues me imagino que por patología y por otras cosas que ustedes deben ver como oncólogos ahí para definir quién se beneficia de hacer ese pequeño ajuste de terapia para profilaxis de esas pacientes. Una pregunta interesante del doctor Murcia. En pacientes con mieloma múltiple, ¿considera que está indicado iniciar manejo de antirresortivos así no tenga compromiso CRAP establecido? Uy, yo creería que es posible que sí. Yo creería que sí, pero... Yo creería que sí, doctor, pero igual tocaría evaluarle con todo, ¿no? Con densitometría y verificar cómo está de base, pues también el hueso de ese paciente. Yo lo que no sé es qué porcentaje de paciente no hace compromiso óseo en el mieloma. Si el compromiso en hueso está en el 95%, o sea, sería bien bajito, sería muy bajito el paciente e igual yo haría densitometría de base para tomar la decisión. Yo le respondo a Miguel como lo hago yo, que también es muy observacional más que sustentado en la literatura. Si el paciente con mieloma múltiple es mayor de 55 o 60 años, lo manejo como si tuviese osteopenia u osteoporosis y le doy tratamiento de osteoporosis. En Ok. las condiciones de pacientes que son menores, y cada vez vemos pacientes de mieloma múltiple ¿Con de mieloma? edades mucho más tempranas, con mieloma vemos pacientes más jóvenes, sí trato de individualizar cada caso. Yo tengo dudas sobre el uso de citometría en pacientes con mieloma. Creo que hay un montón de factores Sí que que la pueden, sobreestiman, que sobreestima la la... sobreestimen, entonces no lo manejo así, pero la pregunta es muy interesante y creo que lo importante vuelve a ser individualizar los pacientes y manejarlo en los grupos multidisciplinarios. Otra pregunta de osteonecrosis de maxilar asociada a medicamentos. No es una necrosis vascular, es muy diferente. Es un comentario de la doctora Sarmiento. ¿Cuál es su opinión, doctora, sobre eso? La osteonecrosis de los maxilares asociada a medicamentos no es Es una muy... osteonecrosis avascular. Mm, ¿Me está preguntando ella o No, ella hizo el comentario. ¿Qué opina usted de esa afirmación? no? Porque lo que hablamos de vascular es generalmente para el fémur, ¿no? Yo pienso que no. Y bueno, pero aquí hay otra cosa. No solamente se presenta con antirresortivos, también se presenta con antiangiogénicos de estos pacientes. Sí, entonces la fisiopatología es un poquito más compleja de solamente decir que sea con los antirresortivos. No sé si sea vascular o no, ahí sí no opino del tema porque de eso sí no conozco mucho, doctor. Yo no sé si usted tenga la respuesta. No, para mí es muy similar. Yo lo llamo igual, se llama necrosis vascular de la mandíbula. Ha habido un montón de investigación tratando de explorar algunos otros tipos de fisiopatología como problemas infecciosos que la desencadenen en principio, pero Sí, pues en el ámbito práctico, sí, eh, sigue siendo vascular. osteonecrosis, osteonecrosis fue que se murió el hueso y se murió porque no le llegó vascularidad. Entonces, pues no veo una preponderancia en cuanto a utilizar una u otra Un cosa término, bueno. distinta a hacer una situación semántica. Aquí nos dan las gracias, muchas gracias. Nos quedan ya Faltan dos 6 minutos. diapositivas, tranquilos. Esto es Doctora, una cosa chiquita. ¿Sí? doctora Tapiero, aquí una rápida. Buenas Sí. noches. Si un paciente con metástasis óseas recibe tratamiento y desaparecen en los controles, ¿se debe mantener el bifosfonato? No, ahí se puede parar, ¿cierto? Porque si se resolvió los 2 años que lo tuve y ellos dicen, párelo a los 2 años, digamos que en ese caso tuvo que haber sido una enfermedad oligometastásica, ¿cierto? Seguramente, porque tiene mejor potencial de curación que una enfermedad de mayor volumen. Entonces, le cumplen los 24 meses, no hay lesiones nuevas, usted lo sigue vigilando. Si en el seguimiento el paciente recurre, se reintroduce la terapia antirresortiva, la que usted prefiera según las comorbilidades y el paciente, o zoledrónico o denosumab. Si la recaída es muy grande, de mucho volumen, pues seguramente serán dosis mensuales por un año. Si la recaída no fue tan grande y es otra vez oligometastásica y se puede manejar, por ejemplo, con radiocirugía, pues manéjela con radiocirugía y lo puede dejar un tiempo también libre sin el medicamento. O vuelve y póngale cada 3 meses por otros 2 años. Sí, es lo que uno haría en el escenario de que reapareciera luego de una remisión completa. Paciente con cáncer de próstata se realiza PET scan por enfermedad metastásica ósea, ¿se debe confirmar con gammagrafía y DEXA? No, con gamografía no. La DEXA, digamos que no, aquí no ni me quita ni me pone, si me hago entender. Y si el PET scan me dice hay compromiso, no sé, en
cabeza del fémur. Me toca hacerles una imagen dirigida al fémur para ver si, si es radiológicamente visible la lesión. ¿Sí me entienden? Pero no tendría que hacerle gamografía y esperar que la gamografía sea positiva para empezar manejo, no. Es la imagen dirigida. O lo resonan o lo que a ustedes les quede más fácil según la zona en la que sea, para confirmar por radiología que la lesión está. Respecto a las guías de manejo de uso de PET scan en seguimiento de enfermedad metastásica ósea, la evidencia no existe, no es una recomendación, ni menos en cáncer de próstata, en que la gamografía es muy clara para el seguimiento de enfermedad metastásica. Yo recomendaría que no se hiciera PET como condición de saber metástasis. Si el PET reposta la metástasis y la Caracterizar. gamografía no, estamos frente a una condición de diagnóstico relativamente temprano, pero no está indicado en guías el seguimiento con PET scan para enfermedad metastásica ósea en cáncer de próstata. Doctora Tapiero, Dos diapositivas la nomás. conclusión. Sí, esta es una cosita chiquita. Se nos olvida o tenemos dificultades en el paciente oncológico tumor sólido y es más olvidado el hematológico, ¿sí? Entonces vean ustedes la incidencia para que se den cuenta ahí en enfermedades hematológicas de baja masa ósea de osteoporosis. Entonces, por favor, aquí me adelanto para no quitarles más tiempo. La mayoría de evidencia está en linfoma. Entonces, esos pacientes hacen mucho hipogonadismo. Entonces, el primer manejo es verifique cómo está la función gonadal y si su paciente está joven, empiece de la suplencia que tiene que empezar. Si está por encima de los 60 años, estuvo en trasplante, esteroides a dosis altas, perdón. Una vez acabado el manejo inicial del paciente, a los 2 años, haga estudio con citometría y haga de una vez TAC, porque la posibilidad de que tengan fractura vertebral sin diagnóstico en esos pacientes es alta. Y el manejo pues depende del estadio de la enfermedad, si está o no en remisión, pero la mayoría de veces será terapia antirresortiva. ¿Listo? Y por favor, no olviden los pacientes con hemofilia. Hacen artropatías, pero también hacen harta osteoporosis. Entonces, en ellos lo que hay de estudios es en ibandronato, pero en ellos sí que hay que insistirles que empiecen desde muy jóvenes el entrenamiento con fuerza y resistencia, guiado obviamente por fisioterapia. Eso es como un recorderis ahí para la hemofilia. Yo todo lo que les puedo decir de final es que la salud ósea va desde que lo diagnosticamos hasta que el oncólogo les da manejo y si el paciente le va bien, entra en remisión y si el paciente no entra en remisión, sino que hace enfermedad poliostótica, esto requiere que todos los que lo manejamos, el tratante y los que colaboramos en las interconsultas que se hacen, estemos pendientes del hueso porque pues sea por fractura o sea por eventos relacionados, si llega a ocurrir, pues va a afectar aún más la calidad de vida del paciente, doctor. Eso era lo que tenía para la noche de hoy. Doctora Tapero, muchas gracias. Excelente final, recordándonos otras condiciones que pueden afectar los huesos. Y usted hace un excelente resumen en esa última diapositiva. Muchísimas gracias a todos. Llegamos a tener 160 participantes conectados. Fue un gusto para ACOM y para nosotros tener esta hora que se pasó muy rápidamente. Doctora Tapiero, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Gracias, ¿no? ACOM. Y es un placer de verdad estar con ustedes en estas noches educativas de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Muchas gracias. Gracias por la paciencia y por la hora. Muchas gracias. Súper bien, qué rico. ¿Sí? Muchas ¿Sí? gracias. ¿Qué tal? ¿Sí? Qué bien. Qué Gus. ¿Lo O logramos? sea, interesantísimo, interesantísimo. Si estamos al aire, bienvenido porque creo que vale la pena. Pero de verdad que muy bien, me gustó mucho, mucha información. Creo que esta conferencia inclusive vale la pena repetirla en muchos escenarios nuestros, además, con oncólogos y con todos los demás, porque creo que creo que hay un bache en el conocimiento en ese sentido y creo que eso se maneja. De hecho, estaba pensando, por ejemplo, en mi centro, yo no tengo endocrino, por ejemplo, tenemos médicos internistas que hacen seguimiento de mama, pero mama, y pare de contar. Sí. Entonces creo que hay un vacío importante que vale la pena empezar a seguir explorando. Muy chévere, muchas cosas, o sea, creo que hay muchos temas. Tú planteaste alguna vez, y creo que tiene toda la vigencia del caso, hacer una guía de ACOM de enfermedad de este tipo. Uy, Sí. o sea, hacer una guía como la de osteoporosis que hicimos, pero un manejo de salud ósea en paciente con cáncer, eso podríamos explorarlo. Lo que pasa es que eso tiene un costo Pues, importante, pero vale la pena pensarlo. vale, Sí. pues muchas Nacho, gracias. muchas gracias también. Pues, Linares, muchas No, muy bueno. gracias.
No, doctora Tapiero, muchas gracias. por Qué los privilegio aportes también. oírla y No, esa claridad tan increíble suya y de Sí. ese esquema mental tan no interesante. me hagan dar pena. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias entonces. Entonces descansemos todos y muchas gracias.